En el recurso semanal de la primera semana, nos vamos a centrar en comprender el contexto global de la economía circular, analizando la presión creciente sobre los recursos naturales y la urgencia de transitar hacia lo que son los modelos de desarrollo más sostenibles. Este panorama nos va a permitir entender por qué los escenarios actuales nos exigen repensar la forma en que producimos y consumimos. Este recurso servirá para el desarrollo de la unidad 1 del curso, dedicada a los fundamentos y políticas de economía circular e infraestructuras sostenibles. Aquí exploraremos los principios que diferencian a la economía circular del modelo lineal y vamos a revisar las políticas, normativas y compromisos tanto a nivel internacional como nacional, de tal manera que nos van a permitir orientar su aplicación en el sector de la construcción. Hoy la presión sobre los recursos naturales es tan alta que estamos consumiendo mucho más de lo que el planeta puede regenerar en un año. Actualmente estamos utilizando el equivalente a 1.8 planetas para sostener nuestro estilo de vida, y si seguimos en esta tendencia manteniendo los índices de natalidad, para el año 2050, por ejemplo, tendremos que necesitar los recursos de 3 planetas, pero como sabemos, el planeta Tierra no es una célula que se divide. Por ello, la sobreexplotación a los recursos que estamos desarrollando se refleja en la manera en que cada vez adelantamos más lo que es el overhead, es decir, la fecha en la que agotamos el presupuesto ecológico anual del planeta Tierra. En el caso de nuestro país, el déficit ecológico se alcanzó para este año el 16 de agosto. Esto significa que desde esa fecha estamos ya viviendo en deuda con la naturaleza, es decir, estamos consumiendo los recursos que ya no nos pertenecen a este año, sino estamos consumiendo los recursos de los años venideros, poniendo en riesgo a las poblaciones futuras y su calidad de vida. Para el año 2050 se espera que los 2/3 de la población mundial viva en ciudades, lo que incrementa más la presión sobre lo que son los recursos y sobre la energía. El sector de la construcción es uno de los mayores consumidores de materia prima, de acuerdo a estudios que se han hecho a nivel global, lo cual hace que el sector de construcción sea responsable de alrededor del 50% de los materiales extraídos y de enormes volúmenes de residuos sólidos que se generan, ¿no? Como en el caso de Europa, se han generado 180 de millones de toneladas. En la diapositiva van a poder ver algunos indicadores que están relacionados a nivel global y en la parte inferior a nivel nacional. Podemos visualizar que en el caso del Perú, el sector de la construcción representa cerca del 5% del Producto Bruto Interno y genera pues más de 1.4 millones de empleos, y que también se produce aproximadamente entre 45 y 50% de los residuos sólidos no municipales. Lima Metropolitana concentra la mayor generación de residuos de la construcción y demolición, con estimaciones de hasta 8 millones de toneladas al año. Estos datos muestran el doble desafío: mantener su importancia económica y laboral mientras se reducen los impactos ambientales. Si ustedes se dan un paseo por el norte de nuestro país, van a poder observar que existe una alta generación de áreas degradadas de residuos de la construcción, y esto es precisamente de lo que venimos conversando sobre los impactos que genera este sector de la construcción. Frente a los grandes desafíos que estamos conversando, las Naciones Unidas han establecido lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Esto para, de alguna manera, generar acciones estratégicas conjuntas que permitan reducir los escenarios nada alentadores que les había comentado en la presentación del curso. Y por ello se busca realizar una hoja de ruta que busca orientar a los países hacia un modelo de desarrollo más equilibrado e inclusivo. Antes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 teníamos lo que son los Objetivos del Milenio. A diferencia de los actuales, los Objetivos del Milenio se trabajaban a nivel de pilotos, mientras que el Objetivo de Desarrollo Sostenible es a nivel de todos los países que estén interesados en implementarlo. De manera paralela, en nuestro país está avanzando en un proceso de desarrollo. Estamos en un proceso de incorporación hacia lo que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, más conocido como OCDE, lo cual implica adoptar pues estándares internacionales de gobernanza, de sostenibilidad, y este marco global nos muestra que la economía circular forma parte de un esfuerzo colectivo para mejorar la calidad de vida, fortalecer las instituciones, construir un futuro más sostenible. Uno de los requisitos
requisitos que planteó la OCDE a nivel país es que tengamos un centro de planificación estratégica para que precisamente alinee todos los documentos de planificación a nivel de país. Y este es el CEPLAN, ¿no? Que se encuentra en Lima y que si ustedes conocen un poco más allá, es la principal entidad que viene ahorita liderando, fortaleciendo las capacidades de los diferentes sectores para que puedan elaborar adecuados documentos de planificación estratégica. En el marco de estos compromisos internacionales, como los ODS, el proceso a nivel nacional de la incorporación a la OCDE, nuestro país también ha venido actualizando pues sus políticas para estar acorde y al estar alineados a esta planificación estratégica y cumplir con estas metas globales. Pueden visualizar que en la parte superior tenemos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y cuáles son las recomendaciones de la OCDE para que así podamos articular instrumentos que tengan como meta cumplir todas las metas planificadas en la Agenda 2030, de tal manera que los temas prioritarios ambientales a nivel país tienen que ver con lo que es la contaminación ambiental, la gestión integral de los residuos, promover comportamientos ambientales sostenibles, realizar una conservación de la diversidad biológica, implementar, ojo, la economía circular, fortalecer la gobernanza ambiental, contribuir con evitar la degradación de ecosistemas y generar compromisos para el cambio climático. Es por eso que a nivel de país tenemos un documento, una hoja de ruta que viene a ser el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que tiene una visión al 2050, en el cual nosotros ya hemos avisorado cómo esperamos que sea el país al 2050 y dentro de los ejes de trabajo consideran precisamente los temas ambientales prioritarios que están visualizando, pero también acorde al proceso de planificación estratégica tenemos que tener políticas y normativas que respondan a ello. Es por eso que hace un par de años en la Política Nacional del Ambiente se ha desarrollado mediante un proceso participativo que acoge estos 7 ejes de trabajo y estos se aterrizan finalmente en los instrumentos de planificación a nivel de detalle a nivel nacional, regional y local. Como vimos en la diapositiva anterior, los compromisos internacionales y nacionales y el hecho de alinearnos a una planificación estratégica nos exigen precisamente esta concatenación y que vayamos y busquemos la sostenibilidad. Esto pues nos ayuda a reflexionar sobre el modelo económico que estamos siguiendo. Durante muchos años de lo que es la revolución industrial, nos hemos acostumbrado que el ser humano para poder satisfacer sus necesidades ha ido extrayendo la materia prima, ha realizado procesos productivos o prestación de servicios, ha ido consumiendo y ha ido desechando los materiales. Pero como habíamos visto, el planeta Tierra es uno solo, así que estos residuos generados han ido generando problemas tanto a nivel del entorno ambiental, así como también en la salud de las personas. Entonces, nosotros como país necesitamos transitar hacia un escenario distinto, hacia un modelo circular que mantenga los recursos en uso durante más tiempo. De esa misma manera podemos reducir los impactos y generar valor en cada una de las etapas del ciclo. Este cambio que estamos planteando no solo implica pues eficiencia en el uso de materiales, sino también abre oportunidades para atraer inversiones, impulsar la innovación, crear empleo y acceder a financiamiento internacional. Es decir, que podemos avanzar hacia lo que es una economía circular, no es solo como un tema meramente obligatorio, sino también es una estrategia de competitividad para las diferentes empresas a nivel del país. De esta manera asegurar la calidad de vida de las generaciones venideras. No olvidemos que si nosotros hacemos una evaluación y vemos el observatorio del CEPLAN, el Centro de Planificación nos invita a que nosotros cuando realicemos iniciativas, realicemos proyectos, tenemos que tener en mente cuáles son las oportunidades, las tendencias, los desafíos a nivel global. Y precisamente la economía circular viene a ser una oportunidad que marca la diferencia competitiva empresarial, pero también nos permite a nosotros tener como un salvavidas para poder cambiar los escenarios que no son nada alentadores, como se los he ido mencionando desde la primera sesión, pero que tengan también en cuenta que estos procesos de intervención son a mediano y largo plazo. Es un poco complicado que nuestra generación vea los resultados, pero tengan por seguro que las generaciones venideras van a gozar de las iniciativas que nosotros vayamos a implementar en esta etapa. Entonces,
siguiendo con el camino hacia la transición, hacia la economía circular, como les había indicado, no solamente la actualización de políticas, sino también las normas. Y una de las normativas que ha sido actualizado en base a esa orientación viene a ser el Decreto Legislativo 278, cuyo nombre específico es la Ley de la Gestión Integral de Residuos Sólidos y sus modificatorias, sus reglamentos, en la cual se plantean 7 principios, pero los principios relacionados al curso en particular tienen que ver con lo que es la economía circular y la valorización de residuos. Ambos principios orientados hacia un crecimiento económico sostenible, ¿no? En esta misma normativa nos menciona que nosotros tenemos que cambiar el paradigma, la manera de pensar, y no debemos creer que todo subproducto, ya sea de un proceso productivo o una prestación de servicio, viene a ser un desecho. Y es entonces que se plantea la terminología de material de descarte y viene a ser aquel material que, como había mencionado, es un subproducto de un proceso que puede ser utilizado como materia prima en otro proceso productivo o en el mismo proceso productivo. Y de tal manera que nosotros estaríamos reduciendo con el aprovechamiento de este material de descarte, estaríamos reduciendo el impacto en el entorno, pues estaríamos evitando la disposición final de este material. Es decir, que a nosotros transicionar hacia una economía circular, lo que estamos haciendo es que algunos materiales o subproductos podríamos nosotros acogerlos, utilizarlos, acondicionarlos y nuevamente insertarlos como materia prima, lo cual vamos a ver en prácticas en la segunda y en la tercera unidad del curso. Y para ya ir consolidando sobre los conceptos, definiciones que ustedes tienen que manejar para que sea mucho más fácil el que puedan incorporar la economía circular, puedan manejar lo que es la economía circular, un eje importante es que ustedes sepan que si bien es cierto hay una normativa que es el Decreto Legislativo 1278 y que esta norma clasifica los residuos de acuerdo a 2 criterios, de acuerdo a su competencia, como pueden visualizar en la diapositiva, y de acuerdo a su peligrosidad. De acuerdo a su competencia, quiere decir que los residuos se clasifican en aquellos de competencia municipal, es decir, que la municipalidad se va a hacer cargo de ellos, y los de competencia no municipal, que serían cargo del sector. Como pueden visualizar en la gráfica, los residuos que se van a hacer cargo las municipalidades son los residuos que se generan en los domicilios, en los comercios, en la limpieza de espacios públicos, y acá, ojo con el último. De acuerdo al sector vivienda y construcción y saneamiento, han pasado que todos aquellos residuos de construcción y demolición de obras menores, es decir, todo lo que yo, por ejemplo, he podido generar por el arreglo de mi casa en lo que es el baño, en algún cuarto en particular, es decir, que el volumen diario no exceda 1 metro, o sea, menor o igual a un metro cúbico, y en toda la obra que no exceda de 7 metros cúbicos puede ser considerado como una obra menor, de tal manera que las municipalidades, gobiernos locales tienen que considerar en su TUPA generar los mecanismos para brindar ese servicio a los que generan este material. Entonces, de tal manera que el gobierno local considera un pago específico, y si ustedes van a hacer una remodelación en casa, conversan con la municipalidad y la municipalidad les cobra el monto y hace la recolección de estos materiales. Pero ¿cuál es el mayor problema de lo que son este tipo de residuos? Surge que la mayoría de residuos de construcción y demolición es acarreado, recolectado por informales. En Lima les denominan tricicleros. Estos materiales llegan a las riberas de los ríos para ganar terreno al río, y finalmente estos volúmenes pequeños que teóricamente son de competencia municipal finalmente llegan a constituir hectáreas y hectáreas de terreno que realmente los gobiernos locales no pueden manejar. Entonces, desde ese punto de vista es importante analizar que si las municipalidades de por sí no tienen la fortaleza, no tienen el equipamiento, no tienen la maquinaria para brindar una cobertura adecuada de los residuos domiciliarios, comerciales y de limpieza, ¿cómo podrían hacerse cargo de residuos de la construcción y demolición? Entonces, es una reflexión que hay que hacer. Y ustedes van a poder visualizar los efectos cuando veamos en las próximas sesiones, en los recursos, la cantidad de áreas degradadas de residuos de la construcción existentes a nivel país, ¿no? Y bueno, y en la parte naranja van a poder visualizar
todos aquellos residuos que son de competencia de los diferentes sectores, ¿no? Los residuos, por ejemplo, que se generan en establecimientos de salud, eso tiene que hacerse cargo el Ministerio de Salud. En el caso de residuos de actividades de la construcción, se tiene que hacer cargo el sector, pero el sector que ha mencionado que quien tiene que hacerse cargo de ello viene a ser el generador a través de la contratación de una empresa operadora de residuos sólidos. Esta empresa tiene que estar reconocida y registrada en el Ministerio del Ambiente, y para poder desarrollar esto, lo que nosotros tenemos que cumplir tanto con la empresa que nosotros contratemos, se tiene que declarar al Sigersol no municipal, indicando cuál es la cantidad de residuos que se han generado, ¿no? Y si generamos residuos del tipo peligroso, pues se tienen que ser registrados en el manifiesto. Pero bueno, esta diapositiva es solamente un pequeño resumen para que ustedes puedan entender todo el panorama completo que contempla lo que es la economía circular. Y finalmente, para poder cerrar la idea, existe una norma específica sectorial, que es el Decreto Supremo 2 del 2022 de Vivienda, en la cual se habla sobre cómo deben hacerse la gestión y el manejo de los residuos de la construcción y demolición. Clasifica a estos residuos en dos grupos, ¿no? En lo que son materiales de descarte, que como pueden visualizar en la definición serían los excedentes, remoción, desmonte limpio, y los residuos de la construcción y demolición, y ahí tienen un listado, ¿no? Ahora, cuando nosotros hacemos esta clasificación es porque nosotros vamos a desarrollar o generar acciones que tengan que ver con la contratación de empresa operadora de residuos para poder hacer una adecuada recolección, transporte y disposición final de este material. Entonces, es por eso tomar en cuenta este tipo de normativas, pues nos va a permitir a nosotros, dependiendo de esta clasificación o segregación a priori, dar una valorización de estos materiales y por ende alargar la vida útil de este material. Entonces, para ya poder cerrar con este recurso semanal de la primera semana, quisiera aclarar que la economía circular viene a ser una oportunidad. Es un proceso por el cual lo que nosotros vamos a generar es un cambio de paradigmas que nos van a permitir a nosotros aprovechar los posibles materiales de descartes y residuos de cierta tipología para poder insertarlos nuevamente en la cadena y de esa manera nosotros poder reducir los impactos ambientales. Pero recuerden, la economía circular no es un proceso que va al final de la cadena. No es un proceso que trabajamos solamente residuos. Trabajar economía circular significa en desarrollar principalmente acciones preventivas, es decir, hablar de lo que es ecodiseño, implementar el uso de tecnologías que desde el inicio del proceso nosotros tengamos que minimizar los impactos, utilizar tecnologías limpias que reduzcan el impacto y de tal manera que nosotros el mínimo material de descarte que tengamos pueda ser aprovechado, como lo habíamos mencionado. Es por eso que a la economía circular se le denomina como también gestión de residuo cero, porque la idea es que nosotros implementamos economía circular, no debemos generar residuos, ya que estos materiales van a ser aprovechados en el proceso. Entonces, con esta reflexión estaríamos cerrando la utilización de este recurso semanal. Recuerden que este material debe ser revisado antes de la sesión virtual que vamos a tener, porque en la sesión virtual de frente vamos a ir ya al tema de lo que es la política, la economía circular, y si ustedes manejan estos conceptos van a poder entender rápidamente la sesión de clases, y la idea es que aprovechemos la sesión presencial para absolver las dudas y consultas que pudieran tener. Muchas gracias y estaríamos cerrando con ello.